lo tenemos en línea al doctor Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, a quien siempre lo consultamos, porque la verdad que en este marco de inseguridad jurídica que vive la Argentina hay que tener voces razonables. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Gustavo? Bien, bueno, y bueno, ¿cómo analiza esta hora intentona del gobierno que intenta sacar por decreto a la procuradora Gil Carbó? Bueno, hay que tener en cuenta que estamos asistiendo no solamente a un derrumbe en la economía, sino también, y paralelo a ello, a un derrumbe institucional. Todo lo que se ha hecho en materia de normativa ha sido realmente un atropello al sistema republicano y a las instituciones. Este es un paso más, un paso grave, por cierto. Yo creo que una de las reformas más afortunadas que se hizo en el año 94 en la Constitución Nacional fue constituir al Ministerio Público como un órgano extrapoder. Es decir, hoy en día, y creo que toda la doctrina constitucional coincide en esto, hay que decir que en la Argentina hay 4 poderes, y además del legislativo, del ejecutivo y el judicial, está este poder Ministerio Público, que se divide en 2 ramas, Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa. Es un órgano extrapoder, es decir, no depende ni del legislativo, ni del ejecutivo, ni del judicial. Presta funciones en apoyo al Poder Judicial, pero es un órgano independiente del Poder Judicial de la Nación. Bueno, esta que fue además aprobado, creo que prácticamente por unanimidad, no hubo cuestionamientos, toda la doctrina, el derecho comparado, apoyaba generar este ministerio que goza de una inmunidad como la que tienen los jueces del Poder Judicial de la Nación y cuya jerarquía es equivalente a la de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo tanto, para cualquier intento de remover un funcionario, debe seguirse el procedimiento del Ministerio Público, sea fiscal o de la Defensa. Debe seguirse el procedimiento del juicio político propio a los ministros de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, que es también el mismo que para diputados, senadores, ministros y el propio Poder Ejecutivo. Esto es que las causales tienen que ser mal desempeño o comisión de delito en ejercicio de la función pública, y tiene que atravesar un procedimiento que se inicia en la Cámara de Diputados y se dicta la sanción en el Senado, donde debe reunirse una mayoría muy calificada, 2/3 de los miembros que integran ambos cuerpos, para poder acusar primero y remover después del cargo cuando se emite el pronunciamiento del Senado. Esta animalada jurídica, porque no hay otra manera de calificarlo, que no es la única, no es la única, es un peldaño más dentro de la animalidad institucional de este gobierno, de decir que por decreto, o amenazar que por decreto va a hacerlo, es un atropello muy paralelo, por ejemplo, a la propuesta de 2 integrantes de la Corte Suprema por nombramiento en comisión por decreto. Es muy paralelo también a otra que ha trascendido muy poco, sinceramente a mí me conmueve, que es las normas de coparticipación federal fijada por decreto, ese 15% que había que restituirle a las provincias de la coparticipación federal, que al final del gobierno de Cristina, cuando salió el fallo de la Corte diciendo que había que reintegrárselo a las provincias que habían reclamado, con buen tino la presidenta dijo entonces, bueno, devolvámoselo a todas las provincias, ¿para qué vamos a tener 20 juicios más? Hagámoslo directamente cumpliendo la orden judicial. Bueno, viene el gobierno Macri, primero anula el decreto de Cristina y después saca por decreto una norma de coparticipación federal, que es sustituir al Congreso en la ley más exigente que establece la Constitución.
¿Vimos que algún juez dijera algo? ¿Que algún fiscal hiciera una acusación? No, la tuvimos que hacer los particulares, en este caso, que habla. Pero después vino el blanqueo. Sí. Blanqueo que fue para sacarle responsabilidad penal primero a los amigos, a la familia, bueno. Y hemos visto que la AFIP le manda a los jueces directivas de que cuando ya se inscribieron en el blanqueo hay que parar las causas judiciales y cerrarlas. Así que un funcionario inferior de la administración pública le da directivas a un juez de la nación. ¿Hicieron algo los jueces? ¿Se reunió la Asociación de Magistrados para repugnar este avasallamiento institucional? No. Entonces, estamos en una situación pútrida en lo institucional. Creo que esto es un capítulo, que el ataque a Gilles Carbó, que debe ser llevado ante el relator especial de Naciones Unidas para la independencia de magistrados y abogados. Están comprendidos los fiscales, por cierto, en esta nómina, para que un órgano internacional venga a decirnos lo mismo que ha dicho otros órganos internacionales en materia de la situación de Milagro Sala, esta presa política que ha cumplido ya más de 500 días de detención arbitraria, no de detención, de privación ilegal de la libertad. Bueno, yo creo que la resolución institucional de esto puede estar, en sentido de enfrentarlo, en la promoción de un amparo preventivo. La Constitución Nacional, en otro de los buenos logros de la reforma del 94, habilita el amparo cuando existe situación de amenaza de afectación a derechos y garantías constitucionales de los tratados o de las leyes. En este caso, creo que ya está objetivada una situación en que efectivamente hay una amenaza para privar a la vigencia de la Constitución Nacional y de la ley que reglamenta el Ministerio Público, Fiscal y de la Defensa, y esta sería una forma de poner un mecanismo de freno previo. Claro. La acción de amparo la puede promover no solamente el afectado, toda persona, dice la Constitución, de manera que... ¿Lo puede presentar usted, Eduardo? Porque lo podemos presentar nosotros. Porque la verdad que hay que reaccionar, porque como usted bien dice, hay un sistema dirigencial en la Argentina que mira para otro lado, ¿no? Lamentablemente, y muchos de estas asociaciones de magistrados que antes se rasgaban las vestiduras, hoy no sé dónde están presentes. Bueno, yo creo que frente también al proceso electoral inminente, tenemos que hacerle un llamado muy vivaz a la conciencia ciudadana, a la opinión pública. Cuidado con este gobierno, estamos ingresando franca y abiertamente en la excepcionalidad institucional. No tienen escrúpulo alguno. Me permito parafrasear aquella hermosa película de Ingmar Bergman, El huevo de la serpiente, ¿no? Es decir, ha roto la cáscara el huevo de la serpiente. Y tenemos que estar atentos porque tenemos que ser un pueblo con memoria frente a la excepcionalidad institucional, ¿no? No solamente la represión es un crescendo, también, como dije al principio, hay un derrumbe institucional, un quebranto económico, y este desastre tiene que ser enfrentado por el pueblo con movilización y con medidas institucionales. En este caso, las medidas institucionales, tendremos que asumirlas, tendremos que promoverlas, pero de ninguna manera podemos quedar en silencio frente a este quiebre del sistema institucional argentino. Da asco, no hay otra palabra, ¿no? Totalmente. Doctor, buenos días, lo saluda David Cufré. Y digamos, la oposición política, oposición oficialista de este gobierno, que se monta sobre esta campaña y esta situación institucional, ¿no hace más grave todavía todo esto? Perdón, formúlemela de nuevo. Porque lo que yo veo es que hay un sector de la dirigencia política, de la oposición,
que se monta sobre este mismo accionar del gobierno nacional. Y digo, si esto no hace todavía más preocupante la situación. Dice que la oposición política en apoyo al gobierno... Y yo digo, cuando la veo a Stolbizer pidiendo, por ejemplo, que Eduardo Freyler sea apartado en la causa Los Sauces, o otras dirigentes políticos, Carrió, que hacen el mismo uso de la justicia que está haciendo el gobierno. Bueno, por supuesto, esto ya se hizo con el Consejo de la Magistratura, que se ha convertido en un instrumento inquisitorial dirigido por este gobierno, con un control prácticamente absoluto del mismo. Fijémonos la persecución al juez Rosaki, la amenaza a Freyler, la denuncia a los magistrados laborales que han defendido la dignidad del procedimiento y del derecho del trabajo. Bueno, obviamente que todo lo que los jueces que no nos representan en la frase del presidente Macri, un presidente que dice esto, y yo recuerdo que está durmiendo en la Comisión de Juicio Político de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el pedido de enjuiciamiento y remoción por todos los atropellos ya cometidos, y de los cuales deben faltar todavía 4 o 5 acciones más que hay que aportarlas a ese proceso. Pero todavía ninguno de los que hicimos denuncias, me incluyo, ha sido convocado siquiera a ratificar y aportar la documentación probatoria, ¿no? Bueno, entiendo que efectivamente no se trata solo del gobierno, hay un protoplasma que rodea, que es vacilante como el coro de Antígona, ¿no? A veces lo critica, generalmente lo alaba, pero al momento de votar lo alaba, que pretende sumarse. Y esto todo enmascarado en una campaña publicitaria, donde lo primero que se dice es, de modo descalificativo, es kirchnerista. ¿No? Claro. No con ustedes, pero muchos reportajes radiales, cuando me presentan, dice abogado kirchnerista. Sí. A mí no me ofende la categorización pasa por esos lados. Sinceramente no es un tema que me agravie, pero no es la forma de presentar. En general uno lo presentan como la especialidad o lo que más se le conoce en la actividad profesional. Hay abogados laboralistas, hay abogados constitucionalistas, penalistas. Cuando se presenta un médico, por más que tenga inscripción política en su obrar, nadie dice que dice médico otorrino-naringólogo, o cirujano, o especialista en salud pública. Pero bueno, evidentemente todo esto también cuenta con el gran concurso, diría, de los medios comunicacionales hegemónicos, que son los que distribuyen las etiquetas, que juzgan y condenan por fuera del proceso judiciario y que imponen al proceso judiciario muchas veces sus decisiones o sus temores a dictar decisiones, ¿no? O sus temores. Bueno, Eduardo, muy claro, y la verdad que me parece que hay que estar muy atentos frente a esto que sería un nuevo atropello institucional y pasar por arriba las instituciones. Un fuerte abrazo y gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Eduardo Barcesat, el que hablaba realmente muy duro, en términos muy duros, pero me parece que son los términos en los que hay que hablar.